Antes de estudiar relaciones internacionales, yo estuve en el seminario. Estaba estudiando para cura. Fue 5 años, no estaba loco. Hice mi noviciado y después hice los votos y me mandaron a distintos lugares. Estuve en Penetrar el Chaqueño, ¿saben? Que hay varias selvas en la Argentina, ¿no? Pero una de ellas es en Penetrar el Chaqueño. Estuve en Ñembucú, estuve en La Paz, estuve en el conurbano bonaerense, en las villas de Florencio Varela. El común denominador de todos esos lugares es pobreza extrema, marginalidad y un absoluto desconocimiento de cuán poderoso es saber que uno puede moldear su futuro. Cuando yo llegué a Paraguay por primera vez, esto tiene que ver con Malvinas, no sé si tiene que ver con el futuro. Cuando yo llegué a Paraguay por primera vez, crucé en una lancha con un motor de colectivo. Y un señor que no tenía que conducir, nada, ¿no? Había agarrado el motor de un colectivo y había hecho una lancha. Cruzamos y llegamos al otro lado de Itatí Corrientes, en un lugar llamado Itacora. Llegamos a Itacora, un peñasco como de 5 metros, de tierra colorada, río marrón, no había muelle, nada. Había solamente una pequeña garita donde estaba la prefectura de Paraguay. Bueno, piden los documentos, y yo, no. Mientras mis compañeros seminaristas pagaban alícuotas para entrar, para los documentos, yo me fui a caminar con otro por ahí y vimos en la punta de uno de esos peñascos, pues así, como una quebrada de 5 metros, el río, no que hay playa. Había una locomotora. ¿Vieron como la de Harry Potter? Esa locomotora a carbón. Bueno, subimos, nos pusimos a mirar y estaba toda desguazada. Estaba el casco de la locomotora, la chimenea, la cabina, las ruedas. ¿Saben qué? No había vías. No había rieles. No había durmientes. No había ninguna estructura de concreto. Le pregunto a un señor que estaba por ahí, que hablaba español, casi nadie hablaba español, todos hablaban guaraní. Digo, ¿Chilito? ¿Dónde salió? Y me dice, esto es de cuando Paraguay iba a ser un gran país. 1860 y pico. Nada, yo guardé eso en la cabeza, caminando, me interné, campo adentro, las casas con colecciones de opción y idea estaban a 10 minutos a pie una de la otra, ¿sí? Arena y estéril. Un día, visitando una casa, sale a saludarme una niña. ¿No? Yo llegaba a las casas, iba a hacer darle la bendición, llevaba agua bendita, ¿no? Ese era mi trabajo, por eso me pagaban las primeras. Bueno, sale una niña que no era igual a la nena del lugar. Era una nenita rubia, de ojos celeste, con rasgos guaraní. La nena me trae un vaso de agua porque hace mucho calor, yo le toco la cabeza y le digo, qué lindo angelito. ¿Saben qué significa angelito en esos lugares? No. Cuando terminé de decir angelito, salió del fondo de la casa como una especie de misil, así, la madre, y me empezó a insultar en guaraní. Y creo que si tenía ahí algo para tirarme un palo, me lo tiraba. Y me echó de la casa. ¿Qué me pasa? Entonces le pregunté al traductor, que yo no tenía mucho poder al traductor, porque siempre traducía menos palabras que la gente en guaraní decía. ¿Qué dijo? Dijo un montón de insultos y al final que los angelitos están atrás de la chacra. Bueno, le pedí disculpas, pasé y la voy a bendir, hice todo lo que tenía que hacer. Y cuando terminé mi visita, me fui atrás de la casa. Y atrás de la casa había una pequeña huerta, una chacra. ¿Saben lo que es una chacra, no? Era una pequeña huerta con maíz, mandioca. Al final de la huerta había cruces, crucecitas de madera, con escarpines y chupetes. Angelitos
eran para ellos niños muertos que tenían un rol espiritual importante dentro de la cultura religiosa local. Yo me quedé así que, claro, esta mujer pensó que yo venía a maldecir a la hija. Hace un tiempo fui al seminario y me puse a estudiar. Y encontré un texto de la Academia Nacional de Historia que hablaba de la lucha entre unitarios y federales. Pero que hubo una guerra civil prolongada en Argentina para ver cómo se reparte el poder en el territorio. ¿Sí? Porque todavía había esta disputa, ¿no? ¿Quién manda en Argentina y cómo? Y este texto decía que los unitarios, o sea, los más modernos, iluministas, ¿no?, le decían a la gente del interior que eran unos anticuados, entre otras tantas cosas, en 1825, por la práctica funeraria de la angelita. ¿Qué pasó? Año 1999, 1998, yo me había encontrado con una pieza arqueológica viviente de esa población. ¿Entienden? Es como si de repente ustedes fueran a una casa de productos de electrónica y se encontraran con un family game. ¿Saben lo que es un family game? Es como el tatarabuelo de la PlayStation, ¿no? Es decir, yo me había encontrado en 1999, 2 años después, chocaba un avión y le robaba las Torres Gemelas, ¿entienden? Y yo me había encontrado con una población local que pensaba y vivía como los federales en 1820. ¿Saben por qué pasó eso? Porque el tren no llegó nunca. Si el tren no hubiese llegado, esa gente se hubiese conectado en el tiempo, se hubiese incorporado al proceso de producción industrial, hubiese tenido escuelas, hubiesen tenido caminos asfaltados, hubiesen tenido instituciones, ¿entienden? No pasó. ¿Por qué no pasó? Porque a Europa Occidental no le convenía que el corazón de Sudamérica, Paraguay, que era un país con gran potencial en ese momento, tuviese un modelo de producción industrial moderno. ¿Qué hicieron? De la raíz, así. Nosotros como país también participamos, ¿no? La guerra de la precariedad. ¿Lo ven? Es decir, si uno mira para atrás la cadena causal, dice, en ese momento de la historia, si yo ponía la pieza de rompecabezas adecuada, el panorama puede ser otro. Tal vez Paraguay no sería Detroit, un polo tecnológico como el de Detroit, pero podría ser distinto, ¿se entiende? Es decir, si uno en el pasado puede visualizar esos puntos de ruptura, luego cuando dicen, yo estoy en un punto de inflexión en mi vida, ¿no? No, nunca le dijeron a alguien, yo estoy en un punto de quiebre. ¿Qué significa eso? Que a partir de ese momento, por más que te esfuerces, las cosas nunca van a volver a ser igual para vos. ¿Se entiende? Si Argentina en el siglo XIX hubiese perdido la pampa húmeda, imagínense, ¿no? ¿Saben cuál es el aporte agroindustrial al PBI argentino? Muchísimo, ¿no? Si nosotros hubiésemos perdido la pampa húmeda en el siglo XIX, ¿qué hubiese pasado con nuestro presente? ¿De qué viviríamos? ¿Se entiende? Bueno, Malvinas es una cuestión de futuro por eso. Porque en Malvinas hay cosas que pueden modificar ese rompecabezas dinámico de una manera decisiva. ¿Qué hay en Malvinas? Es decir, no, mira, son 2 pedazos de tierra, 2 rocas emergidas en el Atlántico Sur. ¿Es cierto? Obvio. Pero en Malvinas no hay una gran fábrica en Malvinas. Lo que hay en Malvinas es potencial. Una semilla de eucaliptus, ¿qué es? Es un eucaliptus en potencia. ¿Entienden? Si yo lo pongo en la tierra adecuadamente, lo riego, lo someto a las condiciones necesarias, ese árbol puede ser esa fecha puede ser un gran árbol. Bueno, Malvinas, desde el punto de vista de nuestra economía real, ahora no va a decir que es economía real. Desde el punto de vista de nuestra economía real, puede modificar nuestro futuro de una manera decisiva. El futuro que van a vivir ustedes y los hijos de ustedes. Bueno, en un momento van a tener hijos, por lo menos algunos, ¿no? Yo tengo 2 hijas, una nena de 2 y una nena de 3. Y ahora, cada vez estoy como más preocupado por el futuro.
Pero digo, bueno, qué sé yo, ¿cuántos años me voy a vivir? 50. Pero muy probablemente mi hija vive 80. Y los hijos de mis hijos viven 80. ¿Entiendes? Entonces como que la película para mí, por más que yo desaparezca, de alguna forma continúa. Yo quiero ser responsable de que ellos estén mejor. ¿Qué hay en Malvinas? ¿O qué es Malvinas desde este punto de vista? Malvinas es un sistema complejo. Un sistema es un montón de partes que interactúan, ¿sí? Malvinas es un sistema integrado junto con la porción antártica. Piensen ustedes, miren, imaginen o recuerden un planiferio con división política. ¿Lo recuerdan? ¿Qué se ven? Manchas de color, ¿no es cierto? Esas manchas de colores son estados-naciones soberanos. Toda la tierra emergida, toda la tierra que está por encima del nivel del mar, está repartida en estados-naciones. Solo hay dos cosas a nivel global que no están repartidas en su totalidad: el mar y la Antártida. ¿Se entiende? ¿Lo ven? Y dice, che, pero mirá, es mucho porque solamente una cuarta parte, o entre un tercio y una cuarta parte de la superficie de la Tierra está emergida. Quiere decir que hay casi 3/4 partes que está escondido bajo del mar. Sí. ¿Y quiere decir que hay muchas cosas bajo del mar? Claro, obviamente. ¿De dónde sale el petróleo hoy? Fundamentalmente, del mar. Y en el mar hay otras muchas cosas más. ¿Entienden? El Atlántico Sur, piensen ustedes, si nosotros recuperásemos Malvinas, si los ingleses nos devolviesen Malvinas, porque esa es la idea, si los ingleses nos devolviesen Malvinas, nuestra superficie territorial se podría ampliar más de un 100%. Es decir, que nuestro potencial, nuestras semillas de prosperidad económica se multiplicarían. En el subsuelo del mar hay muchas cosas, hay petróleo. No sabemos cuánto todavía, pero ¿saben qué sí sabemos? Recuerden de vuelta el planiferio, pero visualicen el Atlántico Sur. Vieron que de un lado está América del Sur, Venezuela, Guyana, Surinam, Guayana Francesa, que es el enclave colonial francés, memoria, nunca olvidar, Brasil, Uruguay y Argentina. Y del otro lado está el África, ¿sí? Con un montón de países, y está Namibia, Angola, Guinea Ecuatorial, Sudáfrica. Eso estaba pegado, ¿se acuerdan? Gondwana se llamaba, después se separó. ¿Escucharon hablar la Eurasia Gondwana? Sí. Gondwana, la Gondwana sumergida tiene mucho petróleo, muchísimo petróleo. La cuenca de Salta en Brasil, la cuenca del Orinoco en Venezuela, Guyana y Surinam tienen petróleo en el mar. Angola tiene petróleo en el mar, Namibia tiene petróleo en el mar, Guinea Ecuatorial tiene petróleo en el mar. ¿Saben qué? Muy probablemente Argentina tenga petróleo en el mar. Y bastante. Sobre todo por el tipo de actividad biológica que había en el continente hace muchos millones de años atrás. ¿Entienden? Que son esos sedimentos que se han modificado químicamente con el tiempo. Es decir, hoy las potencias occidentales, con el Reino Unido a la cabeza, ya no tienen petróleo, no tienen más. Entonces, ¿qué hacen? ¿O qué hacían? Porque ya tampoco, y esa es la clave, y presten atención porque es muy importante. Antes manejaban el petróleo de otros, a través de las empresas, generaban guerras, conflictos geopolíticos, ponían gobierno, así, yo les hablo crudamente. Decía, a ver, ¿quién está a favor mío? Vos podés armar un partido político y nosotros te vamos a respaldar, te vamos a proporcionar armas, condiciones para que vos puedas firmar contratos con mis empresas. Eso es África. Así, sacamos la careta, así funciona.